Este año se cumplen 8 años desde el inicio del desarrollo de Iconoclast, en el que Joaquín Samberg, o por el seudónimo con el que se dio a conocer en este mundillo, Conjad, perfeccionó por sí solo, desde el apartado gráfico hasta el apartado sonoro. Pero si vamos más allá en el tiempo, en sus proyectos anteriores, podremos visualizar que es una idea que ha estado en su cabeza y la ha estado trabajando por 11 años. Eso sí, un viaje en el que él mismo de entender ha sido bastante problemático. Todo comenzó con la salida de Ivory Sprint en 2007, juego que serviría como concepto original para el actual Iconoclast. Este exploraría aspectos jugables como el plataformas, el apuntado y las posibilidades que pueden llegar a tener los jugadores con la llave inglesa que carga el personaje. Poco después, el proyecto sería abandonado y Konjak se dedicaría a experimentar en otros videojuegos, pero no sería hasta 2010 que volvería a retomar el material, pero esta vez con el nombre de Iconoclast. Luego, a lo largo del 2011, lanzaría una demo para el público que lo sorprendería enormemente, y más a aquellos que seguían su trabajo con anterioridad, debido a la gran combinación de aspectos que exploraba Konjak en sus otros videojuegos. Inspiraciones aparte como Metroid Fusion y Monster World 4, Wonder Boy en otros países, la carrera de Konjak serviría como pilar fundamental para el desarrollo de Iconoclast, ya que la retroalimentación obtenida de sus anteriores videojuegos como Noid to Love, Solar Plexus y evidentemente Ivory Sprint le ayudaría enormemente a la hora de completar el videojuego. Incluso en el concepto original y al día de hoy en el juego oficial, podemos observar al inicio cómo se mantiene con exactitud un mismo diseño tanto en las localidades como de personajes, hasta diálogos que podemos ver en Ivory Sprint. De nuevo, un juego que salió hace 11 años. Es cuanto menos curioso según cómo se mire, porque a pesar de lo colorido y alegre de Ivory Sprint, que según él iba a ser una comedia, Iconoclast toma un rumbo completamente distinto. Se abandona ese tono humorístico para proporcionar una visceralidad argumental que no había utilizado anteriormente, ahondar en tramas psicológicas y conferir una complejidad a su red de personajes. En un principio, cuando se comenzó ya con Iconoclast, las intenciones de Samberg eran esas, explorar diferentes aspectos narrativos en el juego, y el resultado tras ello superó sus expectativas, debido a que solo quería tocar caracteres más serios en él, pero que terminó siendo a lo que él define más oscuro, y que, según él, eso pudo ser debido al dificultoso desarrollo del videojuego. Finalmente la espera ha terminado y podemos ver el resultado de tantos años de trabajo, ya que, como muchos saben, un juego en un largo estado de desarrollo no es equivalente al resultado que pueda dar al final. Pero no hay que preocuparse, ya que siendo bastante reduccionista, nos encontramos con, quizás, una de las mejores experiencias más sólidas a nivel narrativo que se ha visto a lo largo de 2018 y posiblemente estos últimos años. La historia de Iconoclast habla de las elecciones, la búsqueda de la verdad y el significado de las personas. En su capítulo introductorio, a pesar de no mostrarlo todo, deja bastante claro muy pronto sus intenciones y te deja asumir sobre su progreso. Su mundo narrativo da pie a eso. Nos posicionamos en una teocracia totalitaria, donde las elecciones de vida y quién se puede ser las elige el gobierno, la One Concern. Nuestra protagonista, Robin, es la oposición de ese hecho, siendo una mecánica sin licencia que con sus habilidades ayuda a un lugar carente de recursos, pero aún así es señalada por sus iguales debido a que sus hobbies y esa bondad natural del personaje es considerada un pecado a los ojos de la One Concern, generando el rechazo de sus conocidos. Al principio se nos introduce un personaje callado, enigmático y ambiguo en cuanto a sus acciones, intenciones y deseos, cuyo lenguaje se limita a ligeros movimientos y gestos que nos ayudan a comprender sus emociones. Nos encontramos con un avatar casi en su totalidad, y esto es extraño sobre papel, porque es contradictorio con el propósito de Konjak, ya que él quería reflejar un comportamiento más humano y verosímil, exponiendo a los personajes a según qué situaciones. Pero esa cualidad de avatar de Robin, irónicamente, termina siendo una singularidad fundamental para el desarrollo argumental. Robin, en su sencillez, se acondiciona a nosotros como jugador y logra proyectarnos en la narrativa que se nos muestra, y esto hace que la situación se vuelva más adelante imprevisible, debido a que no nos encontramos solos en esta aventura. Contamos con un elenco funcional, carismático, individual y con un carácter activo que logra una fluidez y un progreso bastante creíble. Se debe agregar que Robin, al tener un deseo tan básico como es el ayudar a otros, nos moldea fácilmente a las circunstancias que se nos plantea, y al no ser Robin a veces la persona central del conflicto, sino el que se encuentra en un segundo plano ayudando al personaje protagonista de dicha situación, es más impactante cuando el resultado del conflicto no sale como se esperaba, ya que no afecta exclusivamente a Robin, sino a prácticamente a todos los involucrados, y quizás en mayor medida. Pero no se confundan con lo que digo, debido a que da la impresión en la que deja a Robin como un personaje débil, y
no es así. Conrad inteligentemente capacita a Robin de una manera simbólica de cualidades que, debido a su condición de avatar, es difícil exponer. Para ello, dota al escenario y a la música de cierto ánima. Sutilmente, estos ingredientes reflejan el progreso y las etapas por las que pasa Robin, no solo gracias a la composición y el diseño, sino, y esto es importante, por el posicionamiento que tiene en la estructura narrativa. Cada escenario, a excepción de algunos, evocan esas emociones correspondientes al momento por el que pasa Robin. Rockabloque representa esa armonía universal al principio del juego y el nuevo equilibrio al final del mismo. Esa sensación de opresión posicionado en el clímax argumental que ocurre en la torre, el enfrentamiento de los demonios y el resurgir de una derrota aparente en las instalaciones en ruinas, entre otros. En cambio, la banda sonora, aparte de ambientar, otorga cierto carácter a una escena, en el que esta característica llega a terminar o siendo el eje central para que dicha escena funcione, o siendo un complemento indispensable para lograr transmitir ciertas sensaciones, como Hay que aclarar que este apartado no se limita exclusivamente a Robin, pero indudablemente es la que más se beneficia de ello, y es esencial, ya que sin este tratamiento tan cuidado, se le resta ese protagonismo a Robin que tanto necesita. Porque sí, es extraño y no me refiero únicamente a esa condición de avatar, sino a las intenciones de la obra. Nos encontramos ante un videojuego con un enfoque narrativo que abarca casi la totalidad del mismo, pero hay un detalle importante que es realmente curioso, y es que Robin no cumpliría, no serviría para la autenticidad que se busca en los personajes, y aún así no es omisible, no entorpece y tampoco paraliza el desarrollo argumental. Conrad comprendía que ella al formar parte del ADN se alcanzaría esa sensibilidad que tanto se busca, y es irónico porque el interés del juego empieza a ascender cuando llegamos al Easy lugar, que es donde la historia empieza a enfocarse en otros. Pero como dije anteriormente, ella nunca se ausenta ni pierde peso, y es debido al ya mencionado deseo ambiguo con el que carga. Cada personaje en la obra tiene un deseo consciente que está presente a lo largo de la historia: salvar a alguien, volver a casa, buscar un equilibrio, entre otros. Para el grupo protagónico esto no funciona de una manera autónoma, ya que para alcanzar el objeto de deseo de cada uno de los que conforman dicho grupo deben depender de un engranaje esencial, el deseo de Robin. Robin, al tener un deseo con un fin tan impreciso y poco establecido, en vez de ser una desventaja termina siendo todo lo contrario. Este atributo noble del protagonista se convierte en una virtud en cada arco del personaje, ya que termina compaginándose con el deseo del que se tiene más consideración en el acto. Hábilmente esto hace que el personaje esté en cada acto, cada paso del esquema narrativo, siendo participante en los elementos necesarios de una historia. Esto a simple vista puede llegar a estancar las diferentes tramas, sin embargo todo está organizado de tal modo que nada quede fuera de dicho esquema. Ninguna trama interrumpe el ritmo natural de la historia. Cada acto corresponde a cada arco de personajes integrantes del grupo protagónico, en el que cada uno de ellos llega a ser la piedra angular de los diferentes pasos narrativos que la obra explora. Como yo lo veo, la historia del videojuego está segmentada en dos partes, cuyo punto de quiebre se encuentra justo al entrar a ese lugar por primera vez. Esta división se debe específicamente al cambio de narración. A partir del primer contacto con el Easy lugar en adelante, la historia empieza a operar en diferentes capas, a mostrar diferentes hilos argumentales sin llegar a lucir abigarrado, que a excepción de algunos momentos, su tratamiento en este apartado es muy sutil. Pero esto desafortunadamente trae consigo cierta problemática. Esto de aquí es el mapa completo de Iconoclast. Evidentemente está dividida en zonas que son accesibles dependiendo del avance de la historia. Esto por sí mismo no es malo, tiene un buen diseño y composición, agregando que muchos de sus elementos llegan a servir para propósitos narrativos, pero dificulta la fijación de un enlace ludonarrativo. Conrad ha dejado más que claro esa orientación a la narración, la forma en la que se puede contar una historia, pero en lo que respecta a lo lúdico, él ha explicado que
And all that time I had been thinking I wanted to make something eventually. Just a platformer. I always wanted to make a platformer. Como yo lo veo, ese diseño de plataformas y puzzle creado por Conjat ocasionalmente crea un desequilibrio. El problema radica en tratar de marcar un ritmo equilibrado en ambos apartados. A pesar que su jugabilidad trata de responder claramente rápida, gracias a su autoapuntado, no es suficiente para seguir el ritmo que la historia propone. A diferencia de otros juegos Metroidvania como Hollow Knight, en el que el ritmo está condicionado por el desenvolvimiento que formas tú, recurriendo a esa aventura que tanto incita, Iconoclast es diferente. Posee una linealidad en que su estructura de niveles, como los puzzles, dificulta esa respuesta que tanto se espera. Por poner algunos ejemplos, en Easy Lugar, luego que la One Console entrara sorpresivamente, pasamos por una serie de pequeños conflictos que nos obligan a recorrer todo el lugar y resolver una vasta cantidad de puzzles, pausando la historia para enfocarnos en el plataformeo. Otro, y más claro, es la torre. Estamos en el clímax de la historia, donde las diferentes tramas convergen y se busca un ritmo más acelerado, pero nos encontramos ante el mayor puzzle del juego, cuya zona es todo un laberinto complicado de resolver. Al final, el realizar un plataformas moldeando el género Metroidvania ha dado como resultado llegar a entorpecer en ocasiones la fluidez natural que tiene. Pero no se equivoquen, ya que estas son nimiedades que no consiguen opacar la columna vertebral del videojuego: sus personajes. Lo que hace atractivo a Iconoclast no es esencialmente estas particularidades, sino el crear una red de personajes que afrontan diferentes niveles de conflicto. El crear a personajes imperfectos que se resisten a una fuerza mayor que poco a poco los lleva a la desesperación. En una de sus entrevistas, Samberg comentó que muchos de sus personajes principales son una parte de él, las preocupaciones de llegar a cometer un error en el videojuego, facetas de su crecimiento, entre otras experiencias. Y me parece interesante comentar esto porque es curioso, ya que la base para crear a cada uno de sus personajes es un elemento atípico que, debido a su característica, no sería lo más idóneo para la tarea, y es la misma Robin. Como dije, es curioso porque agarra como base al personaje que peca de cierta unidimensionalidad. Fuera de los que son claramente independientes, todos responden a un aspecto de la misma Robin, y sin que estos pierdan su autenticidad, contestan a una lógica verosímil. Este concepto se deja entrever con el primer encuentro entre Mina y Elrod, y se define cuando el grupo protagónico convive más entre ellos. Siendo más preciso, los que imponen más esa idea son Mina, Elrod y, según como se mire, Royal. Mina es una Easy que rechaza el confinamiento y explora diferentes lugares para saber qué se encuentra más allá del Easy lugar. En su encuentro con Robin, esta toma la iniciativa y le ofrece escapar con ella, y casi siempre es ella la que decide afrontar el problema por el que estén pasando. Ella fácilmente puede ser interpretada como la llamada a la aventura. Elrod, por el contrario, es el más cauteloso y más incomprensible de los tres. Luego de la muerte de su familia, sobreprotege a Robin imponiéndose ante ella, con el fin de impedir su aventura. Es la clara oposición de Mina en el grupo, debido a que demuestra una gran inseguridad al viaje, se opone al avance, desea volver al antiguo balance, representando el rechazo a la aventura. Por otro lado, Royal me parece el personaje más interesante bajo estas condiciones, ya que a diferencia de los otros dos, no representa ningún extremo, y aún así no es excluido en este sentido simbólico. En su introducción en el videojuego se dejan bastante claras todas aquellas propiedades definidas en él, aunque su personaje es poco habitual hasta el acto que sigue luego del clímax. Su figura crea un paralelismo interesante con la misma Robin, ya que, al igual que ella, su intención principal es ayudar a alguien, ayudar a Robin en su viaje. Se crea un alter ego en el que se muestra cuáles son las consecuencias si Robin sigue por ese mismo camino, y cómo su inocencia puede potenciar el conflicto. A pesar que las acciones de la One Console son el detonante, la raíz del conflicto, el incidente incitador, la clave que realmente genera ese desenvolvimiento entre las diferentes tramas es la tensión resultante de la convivencia entre las diferentes personalidades, en cómo el conflicto mayor produce una serie de oposiciones menores entre los personajes. Como se quiere explorar una atmósfera natural y una personalidad creíble, los personajes no terminan siendo del todo independientes. Entre ellos interactúan, discuten y toman decisiones trascendentales para la historia. Por eso, cosas como la toma de decisiones llegan a tener tanto peso porque se decide en un momento crucial y es la forma de resolver un dilema personal como interno, y lo que contribuye a generar esa empatía con el jugador es la construcción del conflicto.
John Truby, en su libro La anatomía del guión, comenta una técnica que serviría como principio fundamental a la hora de concebir un conflicto a través de la oposición de los personajes, y es a lo que él denomina la oposición de 4 esquinas. Según John Truby, con esta técnica se va más allá de una relación simple entre protagonista y antagonista. En ella creamos dos adversarios secundarios como mínimo, cuya acción construye un ambiente más complejo y profundo. En Iconoclast podemos presenciar una clara oposición entre los personajes, se cuestionan entre ellos e intentan imponer su opinión por encima del resto. Pero Conrad comprendía que no solo enemistar a los personajes bastaría, ya que solo crearía una disfuncionalidad superficial. Por eso, cada adversario ataca de una manera diferente el punto débil del protagonista. Citando a John Truby, atacar el punto débil del protagonista es el objetivo central del adversario. Por lo tanto, la manera principal de distinguir a los adversarios entre ellos es conferir a cada uno una manera diferente de atacar. Este modelo forma parte de los diferentes niveles de la historia y que afecta de menor o mayor medida dependiendo del conflicto en el que se posicione. Curiosamente, no es el conflicto mayor en el que este modelo toma tanto en cuenta, sino en esos conflictos menores producidos por su propio elenco. Es aquí donde realmente brilla la red de personajes, ya que nadie está exento de una lucha personal. Lo verdaderamente importante aquí es que todos poseen tanto una virtud como una incapacidad que los acompaña en todo el viaje, pero es esa incapacidad proyectada en otros lo que se refleja en este patrón. Creo que el ejemplo más claro es Mina. En ella este modelo explora diferentes niveles de su ser, pero como he dicho antes, es el nivel personal e interno lo que resalta más. El primer momento en el que este modelo empieza a tomar forma en el arco de Mina es cuando llegamos a ese lugar, cuando tenemos la primera toma de contacto con la madre de Mina, luego de definir su figura, Samba, y de una manera más sutil, los Easy. La madre de Mina ataca directamente a la fachada de su hija, exponiendo que su actitud aventurera no es más que una máscara que utiliza para esconder su escapismo. Y, al igual que la cita de John Truby, tanto Samba como la ideología Easy ataca ese mismo aspecto escapista, pero de una manera diferente. Samba criticando su falta de determinación con respecto a sus responsabilidades y la toma de decisiones sobre sí misma, y los Easy recordándole su incompetencia al querer cumplir su deseo. Básicamente todo el cuadro se mueve bajo una misma idea, que obliga a Mina a revelar su verdadero carácter, su yo interior, pero es solo una parte del arco de Mina, ya que su madre y Samba no están todo el tiempo presentes. Por ello se presentan diferentes cuadros que atacan con ideas muy relacionadas entre sí. Si nos fijamos bien, este diseño de 4 esquinas proporciona una mejor perspectiva de cada personaje, mostrándonos una serie de imperfecciones que estuvieron siempre o fueron creadas en el transcurso de la historia, que se va haciendo más notable conforme ellos afronten el crecimiento del abismo. Una colisión entre los diferentes grados de conflicto que los presiona a realizar una acción para así alcanzar el objeto de deseo. Se decide llevar a cabo dicha acción en particular, ya que se genera cierta expectativa en el que piensan que al hacerlo recibirán una carga positiva y estar a un paso de conseguir su deseo. Pero, como explica Robert Mackie en su libro, El guión, desde su punto de vista subjetivo, la acción que han elegido parecerá la mínima y más conservadora para llegar a producir la reacción que busca. Pero en el momento que lleve a cabo dicha acción, el reino objetivo de su vida interna, las relaciones personales o el mundo extrapersonal, o una combinación de todos ellos, reaccionarán de un modo que resulte más poderoso o diferente de lo que se esperaba. Y es así, si observamos, estos niveles de conflicto están plasmados en el juego que dificultan de alguna u otra forma la consecución del deseo. El deseo consciente de Elrond es proteger a Robin a toda costa, pero debido a la actual autonomía de ella, se obliga a enfrentar a la One Concern para que así Robin regrese con él. Royal busca ayudar a Robin en su aventura, pero se da cuenta que su figura pierde autoridad con rapidez, llevando a sus compañeros en constantes peligros, por lo que decide ir a hablar con los altos mandos para que así dejen a Robin en paz. Mina aspira a una estabilidad familiar, pero debido a los ataques de la One Concern, ese deseo se ve afectado. Hostiga al grupo protagónico por no moverse impulsivamente como ella. Esta situación genera una serie de elecciones por parte de los protagonistas, creando puntos de no retorno. Un momento donde el personaje aborda un riesgo que le imposibilita volver a su anterior status quo. El riesgo de los diferentes actos va en crecimiento, pero no enfocándose exclusivamente en el conflicto extrapersonal. Y esto es algo que me gusta del videojuego, porque aquí se llega a un desenlace que afecta el punto de vista narrativo, ya que en la historia no existe un antagonista principal definido. Al principio de Iconoclast, la One Consort es la principal fuerza antagónica, el detonante del conflicto y un participante importante a la hora de expandir el abismo entre los personajes, por lo que todo apunta a que esta entidad es la más idónea para cumplir el antagonismo principal, pero luego del primer acto y parte del segundo obtiene una presencia más tenue,
se posiciona en un segundo plano, llegando al punto de que sus encuentros con el grupo protagónico llegan a ser por pura casualidad. A partir de aquí, se adentra a nivel argumental en las decisiones morales y psicológicas de su elenco principal. Es aquí donde ese concepto del protagonista como antagonista toma peso, porque la carencia de un antagonista definido en Iconoclast redirige el ojo a aquellos que desarrollan en gran medida el conflicto, sus protagonistas, mostrando una oposición para sí mismo, debido precisamente a la existencia de sus fantasmas. Volviendo a John Truby, podemos pensar en ese fantasma como el adversario interno del protagonista. Es un miedo profundo que obstaculiza sus acciones. Cada personaje de Iconoclast posee un deseo consciente, pero a su vez también tiene uno inconsciente, resaltando esa dicotomía entre su fachada y verdadera cara. Por eso la mayoría de los conflictos termina atacando un aspecto que afecta de manera personal, generando una lucha interna contra sí mismo. Entre más ellos progresen en su camino, se aumenta esa distancia al querer obtener su verdadero deseo, aferrándose más a una dependencia que les imposibilita salir de su propio abismo. Se convierten en esclavos de sus propias ideologías. Debido a esa actitud altruista, Robin se dispone a ayudar a todo aquel que lo necesite, pero tiene connotaciones negativas, ya que entre más se avanza se genera una dependencia hacia Robin, en el que se valen de su figura para aferrarse más a una forma de pensar que los aprisiona en una fosa imposible de salir. Por eso, como se indica en el videojuego, no todos los problemas y las soluciones se reducen a una cuestión práctica. No hay nadie que pueda afrontar sus propios duelos internos, a excepción de ellos mismos, pero esta idea crea un estado de rechazo en la que sus personajes terminan obsesionándose y aferrándose a ese lazo con Robin, ya que, para ellos, Robin es la única persona que los entiende. Al final, lo que se ve como una acción bondadosa se desfigura a un peso incontrolable que lleva al protagonista a adquirir una naturaleza de culpabilidad que aumenta su preocupación. Su grupo ve en ella una forma de redimirse de sus propias acciones y de encontrar un estado que han anhelado, pero se niegan a aceptar la realidad debido a que es algo imposible de realizar. El tratar de cumplir unas creencias que rechazan quién eres, volver a una armonía destruida o buscar un estatus en una tiranía. Por eso la figura de Negro es muy importante, ya que a través de ella se explora en profundidad de cómo la incapacidad de superación puede llegar a consumir por completo. Negro es un agente de la One Consort cuyo motor es el dolor y el sufrimiento que trae a cuestas, disfrazándola con una actitud desinteresada y sarcástica que va destruyéndose poco a poco, dejando entrever esa aferración a ese sentimiento. Por eso la presencia de Robin desequilibra ese estancamiento, ya que en su confrontamiento con la One Consort, Robin demuestra las verdaderas intenciones de la organización al público, haciendo que parte de su gente se rebelen en contra de ellos. Poco a poco va destruyendo ese bucle que serviría como el único propósito de Negro. Ella hace de la One Consort su propia prisión, se limita a obedecer y niega a tomar una decisión propia, ya que siente que debe seguir con ese estilo de vida. Pero Negro es contradictoria para sí misma, ya que tiende a mostrar cierto sentimiento de envidia cuando ve que otros pueden elegir, como se ve cuando ella cuestiona las creencias de Mina al invadir Easy Lugar, o deteniendo a Royal de tomar el cohete aún sabiendo que eso beneficiaría a todos. Por eso se establece un punto de quiebre cuando ella descubre que Errol sigue vivo, no solo un sentimiento de venganza por matar a Gris, sino que su figura es un recordatorio visual de un fracaso e incapacidad de superar un triste momento. Por eso se apega a ese sentimiento, ya que sin eso hablamos de una muñeca sin alma, una persona anclada en un trance doloroso. Pero esto lleva a una introspección bastante interesante, en el que Negro, en un monólogo grandilocuente, antes de enfrentarse a Robin y a Royal, se cuestiona a sí misma preguntándose si es debido a ella que su vida agarró ese destino. ¿Es realmente Errol la raíz de su dolor? ¿O solo ha servido como un detonante para expresar una desesperación que ha guardado por décadas? Por eso ella sigue caminando en una búsqueda interminable, como una maldición de la que nunca se podrá librar. Y por eso es que ella se vuelve tan atrayente, debido a que a pesar de ser un ente privilegiado, contradictoriamente es su imperfección la que crea una empatía en nosotros. El ver a una mujer que busca desesperadamente salir de un abismo, atormentada al tratar de conseguir un significado a su vida, aferrándose a un sentimiento de culpabilidad que termina siendo un aspecto autodestructivo en ella. Esta existencia termina convirtiéndose en un espejo en la que muchos de sus personajes terminan reflejándose, debido a la inaceptabilidad de sus propios fallos, mostrándole un futuro
trágico, cosa que se puede ver en la inocencia de Royal y la terquedad y el pesimismo de Elrond. Esto con el resto del conjunto es lo que crea una sustancial columna vertebral tan atractiva, una narración que al principio es agobiante pero que luego calma el ritmo para después ascender orgánicamente al final de su segundo acto, utilizando una dialéctica en ocasiones rimbombante pero respetando a su público, organizando la información de tal manera que no luzca condescendiente con nosotros, jugando con una estructura narrativa de una manera inteligente, dándole un dinamismo intenso y particular. Pero la verdadera joya del juego es esa humanidad que desprende de su red de personajes, el cómo alguien dañado confronta su tragedia particular, aferrándose a un deseo que termina siendo autodestructivo para sí mismo, algunos siendo prisioneros de sus propios fantasmas, mientras que otros aceptando y superando el dolor que los persigue por el camino. A pesar que Iconoclast ha pasado por un duro trayecto, es de agradecer la propuesta arriesgada bien desarrollada, una excelente banda sonora que rebosa de personalidad, la empatía que podemos llegar a sentir con cada uno de los personajes y una narrativa sustancial que respeta a su público. Como ya dije inicialmente, un largo proceso de desarrollo no es sinónimo de una calidad excelente, pero Iconoclast ha sido una espera de la que es importante saber apreciar y, evidentemente, recordar con el tiempo. Al igual que el viaje de Robin, aunque sin tanta tragedia, el proceso para la realización de este video ha sido todo una odisea. La toma de notas, el proceso de análisis del material, la realización del guión del video, además de todo el proceso de edición. Claro, todo esto por iniciativa propia, aunque he pensado en lo beneficioso que sería recibir una ayuda económica y así poder ser constante y colaborar con diferentes artistas. Por eso he creado un Patreon, una plataforma donde puedes colaborar económicamente con la evolución del canal y convertir mi hobby en un trabajo. Pero no se preocupen, ya que al aportar algo pueden llegar a tener ciertos beneficios como ver temas a futuro, encuestas, estructuras de guión y hasta un servidor de Discord que he creado exclusivamente para uno de los tiers, donde podemos discutir posibles videos y conversar un poco en el chat de voz. Así que nada, el link del Patreon te lo dejo aquí en la descripción y espero que hayas disfrutado del video y de alguna forma convencerte de que compres Iconoclast. Hasta luego.